Bueno, buenos días a todos. Les agradecemos este tiempo de espera que tuvimos unos problemas para iniciar a tiempo. Aquí esta octava sesión del seminario, del ciclo de conferencias que acompañan a la exposición Tlatecayo, los artistas de las piedras preciosas. Y pues bueno, pudimos solventar este detallito técnico para que si pudieran ver nuestro público que nos sigue en las redes, la presentación del día de hoy. Y, pues bueno, les decía, vamos a tener la presentación del doctor Guillermo Acosta Ochoa y la maestra Rocío Berenice Jiménez González, que nos van a hablar mercaderes y artesanos de la piedra en la comunidad lacustre del sur de la Cuenca de México. El doctor Guillermo Acosta es investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas y ha trabajado en los contextos lacustres de Xochimilco, pero también en contextos precerámicos de la misma Cuenca de México y sobre todo en Chiapas, ¿no? En la depresión central de Chiapas. Mientras que la maestra Rocío Berenice Jiménez es investigadora de la Dirección de Salvamento Arqueológico y ha trabajado, como hace 2 días tuvimos a Gabriela Mejía, varios contextos del sur de la Cuenca de México y también ha participado en algunos proyectos de la UNAM, como el de la doctora Linda Manzanilla de Chale, Tepancato, Teotihuacán, Élite y Gobierno. Y pues bueno, les damos la bienvenida y la palabra para que puedan empezar. Pues muchísimas gracias, muy buenos días. Iniciamos, como siempre es un placer estar aquí con Emiliano compartiendo un poco estos temas y en particular recuperando pues precisamente investigaciones que, aunque estas excavaciones ya se realizaron hace ya algunas décadas, estamos recuperando precisamente distintas metodologías para analizar la vida cotidiana de las comunidades lacustres. En particular, hoy trataremos un sitio que antecede al desarrollo de la Triple Alianza y por lo tanto es particularmente importante, esencialmente para tratar de conocer cómo se dan los cambios a nivel productivo, económico, por supuesto de transformación del paisaje y político-territorial antes del desarrollo de la Triple Alianza. En particular, como el título lo dice, hablaremos tanto de aspectos productivos, pero también de adquisición, de intercambio. En general, lo englobamos en un concepto que es el de abastecimiento. Aquí, antes que hablar pues de la historia, digamos, de individuos en particular, nos interesa más los agentes en un sentido pues más general, es decir, colectivo. Entonces, vamos a hablar esencialmente de comunidades agroartesanales, que es un concepto que creemos que engloba mucho mejor toda la gama de actividades que precisamente definen estas sociedades. Creemos que la noción de artesanos especializados está mucho más relacionada con contextos específicos, tanto a nivel histórico como espacial, y muchas veces creemos que el concepto de especialización es un concepto monolítico y determinante, ¿no? En realidad, está gradado por muchísimos niveles precisamente de especialización. Asumimos que todas las comunidades que nosotros estamos trabajando, al menos en el sureste de la cuenca, son artesanos de tiempo parcial y solo ocasionalmente hay algunos grupos que pueden tener un mayor grado de especialización. Esto no significa que tales agentes no requieran tener un conocimiento precisamente técnico muy particular. El desarrollo de habilidades que se da siempre dentro de un contexto social, la noción del aprendizaje, del saber hacer, tiene que ver precisamente con estas condiciones de estas sociedades que en realidad cuando uno excava los contextos se da cuenta precisamente que tienen habilidades muy diversas y que difícilmente vamos a encontrar algo que nosotros asumimos como talleres, sobre todo en el concepto más clásico que define John Clark. Bueno, hay que entender que estas comunidades tienden a la autosuficiencia, significa que ellos sobre todo producen la parte de bienes subsistenciales, principalmente el consumo a nivel alimenticio, pero también requieren algunos recursos que obviamente no tienen acceso, ya sea por condiciones geográficas, de disponibilidad de los recursos, obviamente, o incluso restricciones sociales, que eso también llega a darse. En realidad, la planicie lacustre, aquí vemos
la diversidad geológica, pues en general de la cuenca. Ese contorno en azul es lo que abarcaba en su momento, obviamente, el antiguo sistema lacustre, al sur del lago Xochimilco. Y aunque hay recursos pétreos cercanos, como Tezontle en la Sierra Santa Catarina, en la Sierra Chichinautzin y basalto, andesita y calcedonio eventualmente, la planicie lacustre tal cual es un área esencialmente sedimentaria que precisamente carece de sistemas pétreos. Entonces tienen que acceder en el área del monte o del pie de monte a ellos, o eventualmente obtenerlos de pues, áreas aledañas a la Cuenca de México. Buenos días. Bueno, y en ese sentido, en este caso en la Cuenca de México, se han llevado también a cabo se han propuesto diferentes modelos que tratan justo de verificar cómo es que se está realizando este abastecimiento, sobre todo cuando sabemos que no tenemos muchas de las materias primas cerca, ¿no? Que se están ocupando, que se están localizando en determinados contextos arqueológicos. Así que, bueno, nosotros aquí tenemos una visión muy simplificada de estos tres modelos, que sobre todo se centran en uno que es el abastecimiento directo, en donde los artesanos, se propone que los artesanos obtienen la materia prima a partir de visitas y exploración directa a los yacimientos. Otro, que es el de abastecimiento indirecto, en donde los artesanos pueden acceder a la materia prima a través de intermediarios, ya sea por un comercio especializado o no especializado, o por artesanos itinerantes. Y el otro es un abastecimiento institucional que se realiza a través de un organismo estatal, el cual lleva a cabo generalmente la minería o la extracción de la materia prima, y ellos también controlan en ese sentido la producción de preformas, así mismo como el transporte hacia los diferentes talleres artesanales y comerciales, ¿no? Entonces, bajo estas tres perspectivas es que nosotros estamos analizando lo que está ocurriendo en Acatla. Bueno, Acatla, Tulyehualco, es una aldea del posclásico temprano que se encuentra en el lecho lacustre de Xochimilco. Este es un sitio muy interesante porque tuvo una ocupación única. Esto es durante el posclásico temprano del 950 y 1150 después de Cristo. Es contemporáneo con Tula y también fue contemporáneo parcialmente, sobre todo en las últimas etapas de Xochicalco y Cantona. Es importante este periodo, ¿por qué? Porque el posclásico temprano se destaca, digamos, por... Perdón. Sí, el posclásico temprano, bueno, se destaca sobre todo por la gestación de ciudades-estado, por la presencia de sociedades clasistas incipientes y por presentar un bajo control, ¿no?, sobre el territorio si lo comparamos con el periodo posterior, que es el periodo del posclásico tardío, en donde hay una hegemonía de la Triple Alianza. Durante este periodo, ciudades como Tula alcanzan un máximo apogeo, otras como Xochicalco y Cantona se encuentran, como les dije, en sus últimas fases de ocupación, y esto nos permite comparar diferentes tipos de intercambio y comercio a larga distancia que se gestaron justo con estos sitios y con lo que está ocurriendo en Acatla. Lo anterior también nos permite evaluar estas estrategias de obtención y distribución de la materia prima, ¿no? En este sitio de Acatla se fueron localizadas diferentes plataformas con casas y solares que estuvieron dedicados sobre todo para cultivar. Las viviendas, en este sentido, fueron hechas con barro, que estaban con muros de piedra revestidos de barro, y durante las excavaciones se pudieron recuperar una gran cantidad de herramientas utilizadas pues, en la vida diaria, pero también para la producción artesanal, la preparación de alimentos y para el aprovechamiento de recursos naturales. Como les mencionaba Guillermo, este sitio fue excavado como parte de un proyecto arqueológico, un proyecto de salvamento arqueológico en San Luis Tlaxialtemaco, que estaba originado como una respuesta a un proyecto de reforestación que se llamaba Nuevo Conjunto Viveros. Se localizó sobre todo en el recorrido de superficie y se vio que ocupaba al menos 1.2 hectáreas y se identificaron al menos 12 montículos habitacionales. Este sitio fue clasificado primero por Parsons como corresponde a la clasificación de Parsons como Villa Grande Nucleada,
en donde él propone que viven aproximadamente pues 500 personas. Y como ven ahí, se pudieron identificar diferentes montículos habitacionales. Si bien no todos los montículos fueron excavados, la gran mayoría de los que se identificaron sí lo fueron, y entonces esto le permitió a Raúl Águila poder identificar unidades habitacionales, así como áreas funerarias y también canales y áreas para trabajo agrícola. Estas unidades sobre todo son, pues se podrían catalogar o se podrían enmarcar como unidades domésticas, en donde sí se pudieron encontrar diferentes tipos de casas. ¿Así es? Una de ellas, la más importante, la unidad 74, en donde se pudo ver muros de piedra, huellas de poste, preparación de piso y muchísimos materiales, en donde se pudieron también asociar unidades funerarias, horas funerarias, en donde se pudieron ver fosas construidas con paredes de roca que eran de planta circular o cuadrangular y que en su interior contenían entierros con una deformación, sobre todo la tabular erecta, la que sigue. Bueno, aquí es interesante porque Ávila logra identificar al menos, digamos, 3 tipos de enterramientos. Uno, como el que les mostramos hace rato, que eran las fosas construidas con paredes de piedra, pero también en otra unidad doméstica que no es tan lujosa o que no presenta estos materiales, se pudieron identificar otras fosas que eran de tierra, en donde también se encontraron entierros de hombres y mujeres, y él propone sobre todo que son familias las que están ahí. Otra unidad muy interesante fue el área funeraria, que se identifica como el 80, y que Ávila lo menciona como un monumento funerario que está dedicado sobre todo a un personaje femenino, lo cual es muy interesante, que él propone que es de alto rango porque se encontraba en una de las cistas al interior de una de las cazuelas. Alrededor de esta cista, donde estaba esta mujer, había más cistas en donde se encontró una gran cantidad de objetos que conformaban una gran ofrenda y que está relacionado sobre todo con el trabajo que desarrollaban las mujeres. Esto es producción textil, preparación de alimentos. Digo, aquí es una cosa que tenemos que trabajar bastante, pero es muy interesante que al menos en este sitio el personaje principal sea femenino. Es decir, bueno, como les decía, la mayoría de los habitantes que fueron localizados pues tenían esta deformación craneal, y también en el caso del personaje principal, pues una mutilación dental. Otra de las cosas que se lograron identificar pues fue justo diferentes espacios que fueron utilizados para cultivar, y que esto es lo que antecede a lo que después o posteriormente se va a desarrollar como la chinampería. Bien, entre los materiales cerámicos obviamente pues se observan los artefactos típicos de lo que se conoce como Azteca 1 negro sobre anaranjado, que asumimos que es como tal una cultura arqueológica con distintas variantes en el sureste de la cuenca principalmente, aunque en el norte de la cuenca también hay un sitio que es atípico, por así decirlo, Jaltocan, que también tiene material de este tipo y que de hecho parece estar vinculado con el sureste de la cuenca. Entre los materiales, pues destacan, aquí ven en general los materiales típicos. En este caso de la variante Mixquic principalmente, hay materiales pues también que son comunes en Tula, como la Alicia Calado. Por supuesto, otros tipos que son comunes en el sureste de la cuenca, chalcopolícromo aquí, materiales del tipo salineras, etc. Y algo interesante son las figurillas mazapa, que son las típicas figurillas del Poscresco temprano, también muy comunes, pues no solamente en la cuenca, sino incluso fuera de ella, pero en el área de Tula. Algo que hemos podido observar es que la producción alfarera que corresponde a esta zona, aunque Acatla estaría dentro del área que Mary Hodge menciona como típica del tipo Culhuacán, en realidad habría que extender un poco más esta área que corresponde a Jico, Mixquic, y que es del tipo precisamente Mixquic. Gran porcentaje de la cerámica que encontramos en Acatla es de este tipo.
por lo que creemos que debe estado muy vinculado precisamente al centro político, ya sea de Tláhuac, más que de Mixquic, pero bueno, eso es todavía algo que está por verse. Estos son los materiales típicos. De manera rápida, porque ya lo hemos presentado en algún otro foro, hemos hecho análisis de fluorescencia de rayos X y confirmamos precisamente que la huella química corresponde precisamente a la que se encuentra en Jico, ¿no? Hemos analizado materiales de Jico junto con Acatla. Estos dos grupos son muy cercanos, a diferencia de los materiales, por ejemplo, que son materiales toltecas de Tula o del área de Culhuacán. Así que nos permite precisamente vincularlo con este sistema de mercado y de producción. Un punto destacado de lo que estamos localizando en Acatla justo es la variedad y diversidad de artefactos y materias primas que se presentan sobre todo en una aldea que se consideraba al momento de su excavación, porque pues, está considerada relativamente pobre. Tenemos que tener cuidado con este tipo de conceptos sobre todo, porque este tipo de materiales, lo que sí hemos visto en comparación con otros sitios del posclásico tardío, no los volvemos a encontrar. En las comunidades chinamperas no aparecen anillos de cobre o esculturas portátiles, por ejemplo, con estas características. También tenemos materiales perecederos como malacates de madera u otros pectorales de concha u otros artefactos elaborados en hueso humano. Por ejemplo, la lítica pulida es justo este tipo de materias primas que puede ser tanto locales o foráneas, y que, bueno, las locales en este sentido es fácil el acceso para ellas, como es el basalto y la andesita, pero los otros materiales petrosalóctonos, como sobre todo de rocas sedimentarias, como y metamórficas, como la serpentina, el travertino y el pedernal, pues, ¿no? O sea, implican otro tipo de estrategias de obtención. Estos materiales, a su vez, se insertan en diferentes procesos artesanales que permiten la reproducción de la economía doméstica de estas comunidades. Un ejemplo de ello, pues nosotros tenemos aquí diferentes propuestas de cómo se lleva a cabo el modo de trabajo en diferentes producciones artesanales, y uno que hemos trabajado bastante es justo el de la producción textil, en donde hemos identificado diferentes procesos de trabajo a partir de estudiar no de los artefactos, digamos, de forma única, sino a través del estudio de los conjuntos artefactuales para poder identificar diferentes procesos. Y en ese sentido, pues una parte importante pues, de este proceso de trabajo pues son justo los materiales pétreos, ¿no? En donde hemos podido identificar machacadores, que bien, pues estos son sobre todo de tezontle, que se utilizan para procesar pecas de maguey y otras fibras. Y otro caso muy interesante fue el de los desfibradores o los descortezadores, que fueron muy utilizados y que fueron utilizados para diferentes fases de este modo de trabajo, de esta forma de trabajo, y que les hemos realizado diferentes análisis arqueométricos, sobre todo para identificar, bueno, sí, la función, huellas de uso y también microresiduos. Estos análisis funcionales los hemos hecho mediante microscopía digital y metalográfica, y bueno, se han identificado cosas muy interesantes como residuos que tienen que ver con fibras planas trenzadas, pero también hemos localizado pigmentos y fijadores de pigmentos. Por ejemplo, el análisis que realizamos en el microscopio electrónico de barrido y EDS nos permitió justo identificar materiales que se utilizan para el teñido, como es la piedra alumbre. Lo identificamos en el microscopio en la muestra arqueológica, y después se comparó con una muestra de referencia que compramos en el mercado y vimos que la composición de sulfato de potasio, correspondía, y entonces pues vimos que se trataba de piedra alumbre. Ya cuando hicimos la revisión de fuentes, pues pudimos checar justo que se trata de esta sustancia. Perdón. Otra de las cosas es que en el caso de la lítica tallada, también pues las puntas de proyectil en este caso son los artefactos más numerosos y también los más comunes. En Acatla tenemos aproximadamente 320 puntas de proyectil que suponemos se utilizaban sobre todo para procesos de caza y pesca y cosas por el estilo. Obviamente
efectivamente no solamente se hicieron puntas hechas sobre obsidiana, aunque es el material más común. Tenemos una buena cantidad de materiales hechos sobre sílices, particularmente pedernal y calcedonia. Sabemos que el pedernal obviamente no es de la Cuenca de México. La calcedonia, hay muchas fuentes que hacen referencia a que debe encontrarse en la Sierra de Chichinautzin, pero yo no he encontrado ninguna referencia de que realmente se haya localizado. Teóricamente está en ese tipo de formaciones, dado que es donde aparece generalmente desde los contextos, por ejemplo, precerámicos, asumimos que sí es de la cuenca. Pero algo interesante es que, por ejemplo, en este caso, la presencia de rayos X es muy fácil distinguir, aún en aquellos materiales que no son tan sencillos, la calcedonia del pedernal, y con eso distinguir más o menos qué materiales serían locales y qué materiales son foráneos. Como lo dijo Bere, dentro del conjunto lítico de la obsidiana, a un nivel de análisis clasificatorio, a nivel formal y tecnológico, las puntas de proyectil, o mejor dicho, los bifaciales pedunculados, porque ahora estamos haciendo análisis de huellas de uso y algunos de ellos fueron utilizados, de hecho, como cuchillos u otro tipo de herramientas y no solo como puntas de proyectil. Pero es claro que la mayoría de ellos fueron, obviamente, armas arrojadizas y probablemente muy relacionados con otros artefactos que hemos identificado en el sitio que están vinculados precisamente a las artes de captura. Por ejemplo, lanzaderas, que son para hacer redes. Claramente en los códices pues mencionan cómo las artes de captura podían incluir precisamente pues dardos o fisgas, pero también redes, ¿no? Es interesante cómo el modo de trabajo, el modo de vida lacustre que está dentro del posclásico temprano cambia radicalmente para el posclásico tardío. Esto ya no es tan común. Las puntas de proyectil existen en el posclásico tardío, pero son una fracción menor, ¿no? En Acatla representan la mayoría de los artefactos. Sí hay artefactos relacionados precisamente a la extracción de navajillas prismáticas. Hay navajillas terminadas, pues una fracción relativamente menor. Ahora pongo las proporciones dentro de las tablas que hemos analizado. Pero las características son similares de las que aparecen desde el epiclásico. Estos son plataformas pulidas. Las navajillas frecuentemente tienen una muesca que indican que fueron enmangadas, pero como les decía, son artefactos relativamente menores en el posclásico temprano, a diferencia del posclásico tardío, que representan el 93% o más del porcentaje de artefactos. Y otra cosa es que solo tenemos dos núcleos prismáticos muy pequeños, pero en uno de ellos, por ejemplo, hemos podido remontar dos navajillas, lo cual indica que la producción de navajillas fue muy limitada, pero existió. Y esto coincide con lo que mencionan otros autores, como Dan Keelan, Ken Herd, etcétera, que mencionan precisamente que probablemente estos núcleos proceden ya relativamente agotados y eventualmente podían haberse producido en los lugares, ya fuera por los artesanos itinerantes o por artesanos de tiempo parcial de las comunidades, y por eso este proceso de pulimiento de las plataformas, ¿no? Dan Keelan menciona que esto aparece como una estrategia en donde tienen un mejor agarre o una mejor sujeción para poder hacer la presión, y que esto tiene que ver precisamente con estos artesanos de tiempo parcial o bien artesanos itinerantes, porque en el clásico a los teotihuacanos no les gustaba pulir la plataforma, no lo hacían, eran seguramente muy buenos en ello y no lo requerían, o eso es lo que plantea Dan Keelan. Lo cierto es que al parecer la mayor parte de las navajillas y del resto de los artefactos llegaron ya como artefactos terminados al sitio. Hay producción de otros artefactos basados en navajillas prismáticas, y esto lo sabemos porque hay precisamente distintas fases del proceso de producción, sobre todo artefactos como estos, como los excéntricos. Hay de estos trilobulados, hay de los llamados lunas crecientes. Hay una proporción también de navajillas hechas sobre, de puntas hechas sobre navajillas prismáticas u otros artefactos. Y eventualmente estos núcleos también podían haberse empleado en la producción de la lapidaria. Tenemos también evidencia de producción en el sitio muy limitada. Esto es lo que tenemos que trabajar mucho más, así que es un trabajo que tenemos todavía pendiente con Emiliano.
Pero algo interesante es que, a excepción de estos núcleos que están en proceso de preparación, tenemos desde los núcleos, pero también artefactos en distintos acabados, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, abrasión y talla, hasta tener artefactos finales. Algo interesante es que tenemos una gran diversidad de artefactos que son lajas de distintas materias primas que tienen una clara huella de desgaste en su superficie, pueden haber servido precisamente como desgastadores para este tipo de artefactos. Sabemos que algunos de ellos fueron utilizados para procesar artefactos sobre hueso. Esto es algo que estamos trabajando con Pati Pérez. Por ejemplo, esta laja de caliza. Buena parte de estas materias primas además no son de la cuenca. La caliza y el pedernal, obviamente la lutita, aunque distintos de basalto de distinto tipo de grano, sabemos que sí lo serían, hay otros que no. Entonces, esto es algo que todavía tenemos que trabajar un poco más, pero sí hay, obviamente, producción limitada de este tipo de lapidaria. Y como comentaba, los artefactos ya más formales están llegando terminados al sitio. Esto ya también lo propone, por ejemplo, lo observa Ken Herb en Xochicalco. Él menciona que aunque en Xochicalco se están produciendo navajías prismáticas, en realidad buena parte de los artefactos monofaciales y biofaciales llegan ya terminados al sitio, no tienen ninguna evidencia de que ahí se estén produciendo. Algo interesante es saber de dónde están trayendo la obsidiana, porque uno asume que dentro de la Cuenca de México hay yacimientos, los más cercanos son obviamente Otumba y Sierra de las Navajas, pero para ello pues, tenemos que hacer un análisis más detallado, porque sobre todo en las obsidianas negras es un poco más complicado definir su procedencia. El análisis estadístico, no voy a entrar tampoco a detalles, esto también lo hemos presentado en alguna otra reunión, nos indica una gran diversidad una mayor diversidad de fuentes de materia prima si lo comparamos con el posclásico tardío. 9 fuentes distintas, no hay una que domine claramente, bueno, hay 2 principales, que es Otumba y Ucareo. Esencialmente, Otumba para artefactos de percusión, y Ucareo para artefactos sobre presión, que en este caso son las navajillas prismáticas, son los principales. Hay navajillas prismáticas también en Pachuca, pero son una proporción menor. Algo interesante porque la Cuenca de México siempre ha dominado, al menos a partir del clásico, el yacimiento de la Sierra de las Navajas o de Pachuca, precisamente para producir las navajillas prismáticas. Aquí vemos un tanto la proporción. A diferencia del posclásico tardío, donde los yacimientos tienen una dominancia absoluta por la obsidiana verde de Pachuca, vemos que aquí de manera interesante están haciendo un esfuerzo importante para traer obsidiana desde Ucareo. Pueden ver aquí, este es un análisis que hicimos de la ruta de menor costo desde Ucareo, Sierra de las Navajas y Otumba, y vemos aquí las diferencias, por ejemplo, para traerlo en una aldea del posclásico temprano que es Acatla y en una aldea del posclásico tardío. En realidad, si comparamos Otumba apenas 78 kilómetros, mientras que Ucareo tiene 297, es decir, están haciendo un esfuerzo para traer la obsidiana de Ucareo, y eso tiene que ver más con procesos económicos y políticos que se dan desde la caída de Teotihuacán. Cuando cae Teotihuacán, al menos para el epiclásico, lo que se ha visto en sitios como Azcapotzalco, Cerro Portezuelo y otros, la obsidiana de Ucareo se vuelve la principal para la obtención de navajillas prismáticas. Eso es algo interesante. Y lo que nos indica que obviamente requieres una estrategia probablemente estatal de alta organización para obtener la minería necesaria para la obsidiana verde. Y esto solo lo pudo hacer Teotihuacán en su momento y después probablemente Tula hacia el final o sea, la parte más tardía de su desarrollo, y obviamente la Triple Alianza. Bueno, aquí vemos los yacimientos de obsidiana del posclásico temprano. Como les comento, ninguno de los yacimientos representa más del 40% de los artefactos, pero hay materiales que están desde Zaragoza, por ejemplo en Puebla, uno esperaría, pues esto es lo que mayormente abarca la zona, por ejemplo, del ámbito de Cholula, pero también tenemos de Zapotilpan incluso, ¿no? Que esto está más vinculado hacia las redes de la Huasteca y Costa del Golfo. Esto nos dice mucho de la interacción y las redes de comercio que fueron muy intensas y muy abiertas, por así decirlo, en el posclásico temprano,
y que se cierran o disminuyen precisamente tras el desarrollo de la Triple Alianza, probablemente desde Azcapotzalco y no solamente desde Tenochtitlan y Texcoco. Aquí vemos ya pues, la referencia, por ejemplo, aquí tenemos 9 yacimientos identificados, uno que todavía no estamos seguros, del Posclásico temprano y del Posclásico tardío, son menos, casi la mitad, pero con un porcentaje de 96%, más del 96% de obsidiana de verde de Pachuca. Bueno, esto nos permite justo identificar que pues, durante el Posclásico temprano el modelo que propone Herter de artesanos itinerantes pues entra de manera más correcta con lo que estamos analizando, y que esto explicaría en sí la diversidad de artefactos y también la diversidad de materia prima que estamos encontrando, sin que haya una dominancia clara y particular. Esa es una de las cosas que dice Herter justo con este tipo de modelos, ¿no? Y que cuando lo comparamos con el Posclásico tardío, pues es como ustedes vieron, es avasallante la presencia de Sierra de las Navajas. Estos artesanos, por ejemplo, independientes o itinerantes, y que eran independientes del Estado, pudieron llevar mercancías a grandes distancias, como vimos en el modelo que presentamos ahorita, y esto a la vez no permite identificar evidencia de producción en estos espacios como Acatla. Entonces, muchos de los artefactos que nosotros estamos viendo en este sitio, pues no proponemos que se produjeron ahí, sino que los estuvieron trayendo. Bueno, un poco para concluir, solamente complementar pues con materiales que son de bienes, digamos, no utilitarios, preferimos llamarle simplemente joyería o materiales suntuarios. En este caso, pues, a veces es muy fácil catalogar, por ejemplo, las piedras verdes, sobre todo los arqueólogos, de manera muy a priori, pero sabemos que esto es un poquito más complejo de lo que uno esperaría. Originalmente se había asumido que buena parte de estos materiales, por ejemplo, que originalmente se habían incluso clasificado como basalto, eran materias primas que no eran de la Cuenca de México, aún siendo basalto de grano muy fino, pues obviamente no lo eran, mientras que hay otros materiales pétreos que uno no esperaría encontrar. Para este periodo es muy común la serpentina, las serpentinitas en general, y estamos viendo, por ejemplo, que están trayendo también yacimientos de áreas mucho más lejanas. Aquí entonces hemos tomado una estrategia para analizar mediante fluorescencia de rayos X, pero también espectroscopía de energía dispersiva, en este caso EDS, un análisis comparativo con muestras de referencia que ya habían sido identificadas petrográficamente y que nos permite hacer un análisis estadístico al menos con mayor referencia para intentar saber qué otros análisis hacerle y colorimetría digital, ¿no? Bien, hemos identificado, por supuesto, uno de los grupos principales es el de las serpentinitas. Sabemos que es un material común precisamente para este periodo, pero algo que no esperábamos era encontrar más jadeitas de lo que originalmente esperaríamos o creíamos. Hay otros materiales que incluso estos análisis nos permitió distinguir, por ejemplo, que algo creíamos originalmente que era caliza o calcita, pues era concha, era un fragmento de una concha bastante grande que fue transformada en una de estas cuentas, y obviamente travertino, que no es tan común, pero sí lo hay, sí hay presencia de él. Bueno, estas son las técnicas que empleamos. El equipo de fluorescencia de rayos X tiene la ventaja, por ejemplo, en él, aunque podemos hacer análisis de elementos ligeros, el EDS es mucho más sensible a estos elementos, por lo tanto, preferimos en el XRF hacerlo esencialmente sobre elementos traza. Sobre todo porque los elementos traza, una vez que distinguimos yacimientos, perdón, qué tipo de materia prima es, nos permite distinguir mejor entre esos yacimientos. Ahorita lo vamos a ver. Y el colorímetro nos da una referencia, digamos, menos subjetiva para saber precisamente la colorimetría de los artefactos. Algo interesante, y eso ya lo sabíamos, por ejemplo, por fluorescencia es muy difícil identificar la jadeíta porque no llega a la sensibilidad del sodio, aún metiéndole, por ejemplo, purga de helio, que es un sistema que nos permite tener una mejor sensibilidad sobre elementos tan ligeros como el sodio.
En este caso no hay como hacerlo por EDS. Entonces, el espectro es muy claro. En el caso de la jadeita, recuerden, eso es un silicato de aluminio y sodio. Entonces, los picos de sílice, aluminio y los de sodio son muy altos, son los más claros. Incluso nos permite hacer mapeos elementales o tomar análisis de áreas específicas y saber qué otros elementos están presentes. Y ahí definir mejor qué tipo de jadeitita está ahí presente. Por supuesto tiene jadeita, pero tiene otros elementos ahí que en este momento pues no queremos detallar demasiado. Tenemos que corroborar todavía con otros análisis, sobre todo porque ciertas fases minerales no las podemos simplemente inferir por la concentración de elementos. Pero sabemos, por ejemplo, aquí que dentro del mapeo ustedes pueden ver en esta zona, un momentito, por ejemplo, en el caso del sodio, curiosamente se concentra en las áreas que son más claras, mientras que las zonas más oscuras tienen titanio, hierro y calcio. Bueno, aquí estoy ya, sí, listo. Por ejemplo, este es el sodio y los otros elementos, por ejemplo, que les comentaba que se dan estas diferencias mineralógicas, ¿no? En el caso de las serpentinitas, también es un aluminio silicato, pero en el caso de magnesio, y el pico es muy claro, y también es corroborado obviamente por el análisis de fluorescencia de rayos X. En este caso, los elementos traza nos permiten ver, por ejemplo, vean ustedes, la huella química es muy eficiente en este tipo de análisis. Los espectros son prácticamente idénticos. Pueden haber diferencias de concentración, pero las concentraciones relativas, por ejemplo, de estos picos son siempre similares. Es una muestra de serpentina de Huitzingo que nos ha proporcionado Emiliano y que vemos que corresponde perfectamente con 2 de los artefactos de serpentinita. El resto son un poco más complejos, hay serpentinitas carbonatizadas, etc. Y sabemos que pueden proceder de otras regiones, pero al menos sabemos que la serpentinita de Tehuitzingo ahí está bien representada, ¿no? Por ejemplo, este es otro espectro, como ven, pues el calcio aquí está muy bien representado, y si lo metemos al EDS, además del calcio, va a aparecer un pico de carbono mucho más alto. En el caso de la colorimetría, el colorímetro electrónico lo que nos permite es tener una muestra numérica más específica sobre 3 valores, que es el redness, o sea, los valores que van de rojo a verde, el yellowness, que son rangos que van de amarillo a azul, y en este caso el brillo, la luminosidad, el rango de qué tan claro, qué tan oscura es la muestra. Al graficar tanto, en este caso el brillo, bueno, la blancura del material con respecto del valor A, que es el redness, vemos que obviamente tienden a ser claramente verdes, pero curiosamente es la jadeita la que tiene un mayor rango de colores, ¿no? De hecho es la única que tiene un verde claramente de mayor intensidad, más saturado. No llega a ser serpentinita imperial, es un color más cercano al verde militar. Aún así, la jadeita, las serpentinitas tienen un color más oscuro y más delimitado, ¿no? Obviamente la concha se sale claramente de este rango. Ahora, esto nos permite entender que al menos, aunque hay 2 yacimientos claramente definidos, es mucho más amplia la distribución de estos materiales. Y es algo interesante porque, al menos en el caso de las jadeitas, encontramos un número mucho mayor del que esperábamos, dado que es una aldea relativamente pequeña, y nos da cuenta precisamente del acceso a estos recursos, ¿no? Este mapa, por ejemplo, del trabajo original de la tesis doctoral de Jacinto Robles, nos dice pues, que, por ejemplo, las jadeitas tienen que venir desde Guatemala, mientras que en el caso de las serpentinitas es un rango mucho mayor y que todavía tenemos que trabajar más para definir precisamente estos yacimientos. Bueno, ya para concluir, justo el estudio de los materiales previos, por sus condiciones de preservación, pues son idóneos para entender los diferentes procesos de trabajo que están vinculados a la vida cotidiana, tanto en la producción de bienes como en el intercambio local, regional y a larga distancia, ¿no? En ese sentido, el análisis tecnológico, el estudio de los ciclos productivos y la forma en la que se insertan como objetos de trabajo, pues permite conocer su vida útil, pero también el uso efectivo que tuvieron.
En ese sentido también, pues el estudio de procedencia, que ha sido muy importante, permite conocer de estas interacciones de las que hemos estado platicando sobre dignidades que estuvo inserto al sur de la cuenca con otras regiones para el posclásico temprano, y nos permite conocer por un lado la mayor diversidad de materias primas, pero también el comercio o el intercambio que se llevó a larga distancia y que se pierde en periodos posteriores cuando bajo las hegemonías de Azcapotzalco y de Tenochtitlán, sobre todo con la de Tenochtitlán ahí es muy, muy notorio. En ese sentido, pues el posclásico temprano, el posclásico tardío en ese sentido, pues parece reconocer a un periodo de reajuste territorial, asimismo también demográfico, y de un control de la producción y de acceso a recursos que no se notan en los sitios del posclásico temprano, como fue el caso de Acatla. Y pues les agradecemos mucho y esperamos sus preguntas. Muchísimas gracias, Guillermo, Berenice, por esta presentación y mostrarnos, ¿no?, toda esta diversidad de materiales y los contextos tan ricos que les han salido, bueno, tanto los retomados de los que citan ahí de Raúl Ávila como los que han excavado ustedes y trabajado de Acatla y de Hualco, ¿no? Es muy, muy interesante, ¿no?, toda esta información que nos muestran. Y antes de pasar, bueno, hay varios saludos, felicitaciones, por el momento esperemos que nuestro público en Facebook nos haga llegar sus preguntas como todas las sesiones. Aquí del público presente, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda o algún comentario que quisieran hacer. Adelante. ¿Por qué creen que se haya generado el obtener recursos de lugares tan lejanos? ¿Eso habrá sido por la inestabilidad que se vivía en la cuenca del centro y tuvieron que voltear a otros lados para obtenerlos? En realidad yo lo vería al revés. No lo sé, creo que tenemos que replantearnos mucho de lo que dicen las fuentes, que por ejemplo estos grupos son chichimecas que llegan a la cuenca de México, etcétera, y lo que hemos estado encontrando, Acatla es como, podría aplicarse a ese caso. De hecho Ávila lo pensaba originalmente así. Pero ahora que hemos estado revisando materiales y ver, por ejemplo, que he estado excavando yo mismo en otros sitios, nos damos cuenta, por ejemplo, el centro de Xochimilco, ¿no?, que es una de estas tribus chichimecas que llegaron supuestamente a la cuenca, pues no, debajo está una ocupación coyotlatelco importante y que en realidad no hay actus entre ellos. O sea, después de lo coyotlatelco está lo del posclásico temprano, posclásico medio y posclásico tardío, y obviamente durante la colonia todavía se continúan estas comunidades. Entonces, yo creo que hay que replantearnos mucho de eso. Es cierto que, por ejemplo, durante el posclásico temprano hay una reocupación importante de todo lo que es la planicie lacustre. Y esto puede verse por varias razones. Sí hay un crecimiento demográfico importante, no digamos que haya algo de reajuste poblacional, pero no fue lo más importante, es decir, esta inestabilidad del epiclásico, pues tampoco la vemos. Por ejemplo, incluso en la cerámica, ¿no?, que siempre se dice que Teotihuacán dejó de ser importante en el epiclásico, pues el coyotlatelco más importante, que es el único que se encuentra en todos los sitios, en otros sitios de la cuenca de México, es de Teotihuacán, mientras que no sucede al contrario, es decir, coyotlatelcos de otro lado que llegan a Teotihuacán no está común. Es decir, sigue siendo seguramente un sitio importante, decrece por supuesto en importancia, pero algo interesante es que probablemente tras la caída de Teotihuacán había mucho menos control de lo que hubo en Teotihuacán, a nivel político, incluso de producción, eso es muy claro. Y estos al final son señorías independientes y algo más o menos de eso se cuenta en las fuentes, pero hay que entender que mucho de eso eran en realidad estrategias de legitimación de los grupos que estaban ahí, ¿no?, que habían dos tradiciones, la chichimeca y la tolteca, y se legitimaban a unos o a otros o a ambos, ¿no? Los mismos mexicas hicieron esos cambios, primero legitimándose como toltecas, después chichimecas, después como toltecas. En realidad, yo le vería más bien eso. Hay una mayor estabilidad en el sentido de que estos grupos tienen mayor independencia. Segunda, que corresponden a un proceso que es mucho más panregional. La red Aztatlán, por ejemplo, es una red muy amplia que se da al final de este periodo, tiene que ver precisamente con eso, ¿no? Y encuentras de repente materiales que proceden de zonas muy alejadas,
Y eso explica por qué de repente tienes pues turquesa en sitios que también son muy alejados, no solamente del norte, también del sur. Las Cadeitas es eso, ¿no? Y hay seguramente instituciones que probablemente también se independizan de esos estados, ¿no? No sabemos cómo se están dando estas instituciones de pochtecas, que seguramente en Teotihuacán tenían mucho más control, pero que después no lo tienen. Y hasta el posclásico tardío, ¿no? Los pochtecas eran como que el poder paralelo que estaba ahí. Y en este periodo tenemos, por supuesto, elementos del Pacífico, del Golfo. Hay que entender que mucho de esto, pues que lo vemos dentro de las redes llamadas toltecas, ¿no? Que van desde Chichén, etcétera, toda la costa oriental, y tenemos obsidiana precisamente de Ucareo hasta el área maya. Zacualtipán también, bueno, probablemente más por el Golfo que por el interior. Y viceversa, en realidad lo que hay es mucha más interacción. Y la otra que tenemos que entender es cómo se dan también las restricciones sociales. Esto es, hay normas, por ejemplo, que en los mexicas las sabemos porque están en las fuentes, ¿no? Que de repente con Moctezuma I hay normas de vestir que se hacen mucho más rígidas, ¿no? Tal vez también otro tipo de insignias. Por ejemplo, las piedras verdes las estamos viendo, sí, en las zonas, digamos, que tienen mejor acceso a recursos, pero no estamos viendo que dentro de los entierros tengan alguna restricción. De repente tienes piedras precisamente de jadete en un entierro que pues, no esperabas que la tuviera, ¿no? Entonces, hay que ver un poco más complejo eso. Yo lo comparo mucho. Por ejemplo, tenemos muchas de las hachas que tenemos son serpentinas, lo cual no espera por qué hay tanta serpentina en hachas en este sitio, ¿no? Por ejemplo, yo solo lo he visto en Xochicalco, pero bueno, Xochicalco no es cualquier sitio, tiene muchísima serpentina. En cambio, acá lo que estamos viendo es que probablemente eso sean como estos bienes que los obtienes de esa manera. Recuerda las hachas de cobre, ¿no? Del clásico. Llegan aquí y aquí se vuelven a procesar en otros. Y de repente tenemos cascabeles de cobre, por ejemplo, el clásico tardío, que están en entierros que no son, digamos, lo que esperaría un gobernante, mucho menos. Hay bienes que hay un mayor control y otros que no lo tuvieron, ¿no? Pero en el caso del clásico temprano probablemente era contra, yo lo vería al revés, que en realidad había menos control, seguramente inestabilidad política, porque seguramente no había alguien que dominara, ¿no? Como en otros periodos, sí, pero yo creo que hay que observar nuevamente este periodo y estos sitios, porque también hay un problema, que cuando solamente nos basamos en la cerámica, por ejemplo, el trabajo de la Universidad de Michigan, sucede que ponían un tolteca temprano y un tolteca tardío. El tolteca tardío es solo cerámica mazapa y marcadores mazapa, pero azteca uno es contemporáneo con mazapa. En realidad, hay que replantear incluso esos esquemas de periodización. Y bueno, justo la comparación con sitios en Xochimilco de diferentes temporalidades nos ha permitido identificar cosas, por ejemplo, lo que tú dices, ¿no? De inestabilidad. Bueno, sí, inestabilidad, pero para las comunidades no fue algo malo, o al menos eso es lo que se refleja en el contexto arqueológico, porque estas comunidades del posclásico temprano, cuando tú empiezas a revisar los análisis que se hicieron antropofísicos y demás, ves que es una comunidad que, bueno, sí tiene padecimientos como el resto de las poblaciones mesoamericanas, pero que no tienen una calidad de salud tan mala como, por ejemplo, las del posclásico tardío, ¿no? Que hay una gran diferencia. Por ejemplo, la cantidad de huesos de perro que se localizaron en Acatlán no se compara para nada con las otras comunidades chinamperas del posclásico. Entonces, también hay que empezar a repensar este tipo de conceptos. O sea, inestabilidad es malo o significa bueno para estos, ¿no? Porque, y que Acatlán también sobresale en muchos sentidos, ¿no? Desde la forma en la que se construyen las casas, quiénes están viviendo ahí, qué materiales están utilizando, el personaje principal, por ejemplo, ¿no? O sea, es una mujer y es una cosa rara en el contexto del sur de la Cuenca de México. Y bueno, en ese sentido, pues hace falta también estudiar más sitios del posclásico temprano para poder hacer comparaciones, porque son muy pocos hasta ahora de los que tenemos registros. Claro. Muchas gracias.
también algo interesante con las evidencias que nos mostraron es como esto, ¿no? De este resultado inesperado de, digo, más jadeíta de la que esperaban, pero es interesante que los colores, o al menos visualmente con las imágenes, no son esta jadeíta o jadeitita idílica, ¿no? Del esmeralda, el imperial, como toda la flor de Pacal, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, Reina y yo hemos estudiado con Bertín Olmedo de la Sala Mexica del Museo de Antropología varios contextos de que están en la bóveda, y aunque no decían, es que son cuenterías, ¿no? Pero salieron varias piezas con tecnología maya, con tecnología digamos, de la Coloacan, otra como lo que el doctor Matos le llama una antigua tradición de la Cuenca de México, y materiales que tienen un sabor teotihuacano, pero no es teotihuacano, sino es esta como tecnología tradición que se hace en el altiplano central. Y, bueno, Reina también hizo el estudio de edificios aledaños al Templo Mayor, y aunque no había el color, estos dos o tres colores que son como los más codiciados, ¿no? El esmeralda, el imperial y el manzano, salió también más jadeíta de la que pensaba en colores que, pues, si no haces el estudio, ni crees que eso es jadeíta. Y hay veces que también nos hemos encontrado que hay piezas lustrosas, verdosas, que uno piensa parecen jadeitas y resultaron ser cuarzos verdes venturinas o crisoprasas, ¿no? Entonces, lo que te muestran estos sitios, supuestamente más o marginales o fuera como de los grandes centros urbanos, pues están teniendo luego acceso, quizás no a estos colores más cotizados, pero sí están teniendo acceso a materiales sumamente lejanos, ¿no? Y eso es algo muy interesante, ¿no? Y que eso lo podemos ver, ¿no? Bueno, eso lo mostraba la doctora Linda con las distintas escalas de análisis que tiene, que en Ostoyahualco, que uno diría en Teotihuacán es una unidad doméstica, diríamos, no pobrecilla, pero digamos, con muchas limitaciones, y tenía sus pedacitos de jadita imperial, o sea, no tenía las cuentas gigantes, los gramos, porque no son kilos, de Shala, pero tenía, aunque sea un minúsculo pedazo de jadita, pero lo tenía, hasta el más pequeñito lo tenía. Entonces, en el posclásico temprano, o bueno, esta época transicional, antes de la Triple Alianza, es interesante que haya esta como enorme circulación de materiales de distintas regiones. Y algo muy interesante de los materiales que mostraron, que puede relacionar mucho hacia Xochicalco o Tula, es justamente dos pectorales de patela mexicana o ancistromesus mexicanos, aunque ahorita ya creo que tiene otro nombre, es Putelastra mexicana, creo que ahora se llama, que es muy, muy típico, está en el entierro más importante de las serpientes emplumadas de Xochicalco, ese tipo de pectorales. Y en Tula, el doctor Adrián Velázquez con Stephen y Norma Valentín hicieron un análisis iconográfico de manufactura de un pectoral que no salió en Tula grande, era un filamento, ¿verdad? Sí, pero en una secundaria, algo así. Pero esa forma, digamos, es muy, o sea, en la época posclásica tardía, aquí en Templo Mayor solo tenemos un solo pectoral de esos, y es como por percusión, está trabajado así tan bonito por desgaste y corte, y está asociado a Huehuecoyotl y a los dioses de la música, ¿no? Pero no tiene ese tipo de trabajo, digamos, es como una anomalía en la colección de Templo Mayor. Pero eso, por ejemplo, hemos visto en Tula y esos, en Xochicalco hay ellos, y creo que es justamente en Chichén, estaba en el museo de Palacio Cantón, está un pectoral calado de patela, ¿no? Bueno, tutela. Ahora estos biólogos que les gusta refinar las taxonomías que uno maneja durante décadas, y es muy, muy interesante que es como muy del posclásico temprano y el clásico, ese tipo de objetos, porque a pesar de que es una lapa la más grande de todo México, a los mexicas o en la Triple Alianza, no, parece que no es de su agrado o no la utilizan, ¿no? Entonces ese tipo de pectorales, que además es idéntico, no los calan, eso es lo interesante, lo están calando quizás a la zona de la huella muscular, porque o sea, tienen tal pulso que hacen así como una especie de gota invertida, donde lo están cortando, ¿no? Entonces eso es muy interesante, y cortar ese ejemplar, no quiere decir que lo haces en una sentada, pero, o sea, sí requiere su trabajo, ¿no? Entonces, muy interesante que le salen idénticos a los que hay en Xochicalco y Tula, ¿no? Yo nada más quiero complementar que, bueno, sí, así como estos, no pusimos todos aquí porque no era pero hay más, y también
hay más objetos de concha que guardan su forma y hay otros que están transformados y que, bueno, por lo general están también acompañados, o hay una asociación con muchísimos instrumentos musicales, que también eso es muy interesante, y que están dentro de estas unidades residenciales. Entonces, bueno, ahí hay un montón, porque, bueno, si bien vemos que hay una interacción a nivel de materiales pétreos, también a partir de conchas se pueden identificar otro tipo de interacciones, la cerámica también, obviamente, pero una cosa que nos ha permitido estudiar así en conjunto los materiales es justo, o sea, verificar que tanto que hay una correspondencia con materiales pétreos, con concha, el cobre y demás, ¿no? Muchas gracias. Tenemos varias felicitaciones. Es que ni me volteé a ver. Bueno, es que a mí me llama mucho la atención la gran variabilidad de bienes considerados de prestigio que tienen en este asentamiento, ¿no? O sea, tienen concha, tienen piedras verdes, tienen sabeitas, tienen cobre, y quisiera saber si la principal actividad económica de este asentamiento es la textil, como estaban señalando, o hay otro tipo de actividades propias del sitio que ustedes hayan detectado. Sí, bueno, sí. Si bien la actividad textil es muy importante, hay una gran cantidad de artefactos que digamos, se meten en este tipo de trabajo, y bueno, sobre todo la textil hacia el ixtle, sí hay una gran diferencia con el posclásico tardío, que es más marcado en algodón y que responde a esta cuestión de pago de tributos y cosas por el estilo. Y que aparte hay pigmentos y diferentes cosas que ya mencionamos, pero creemos que si bien este es importante, tal vez la apropiación del entorno es todavía más importante por la gran cantidad de puntas de proyectil que estamos encontrando y también por la gran cantidad de hachas que tenemos. Tenemos muchas, aquí no se ve, pero son muchas. Entonces, y bueno, y lo entenderías porque está a la orilla del lago, muy cerca también del cerro, entonces puedes apropiarte de diferentes tipos de recursos, lo cual también se ve en la riqueza, digamos, de la alimentación, ¿no? Sin contar también pues, toda la preparación de alimentos y cosas por el estilo que ya conllevan otro tipo de artefactos, pero consideramos, justo lo hemos platicado mucho, que la principal actividad probablemente sea la apropiación del medio ambiente, del entorno. Y con respecto a las hachas y las puntas, mencionan que vienen ya hechas. ¿No tienen alguna idea del mecanismo de abastecimiento de este tipo de elementos? Pues justo nosotros seguimos creemos que el modelo que propone Hertz de artesanos itinerantes es el que entraría, el que cabe para explicar lo que está ocurriendo en Acatla, que tiene que ver con que estos artesanos van a las áreas de yacimiento, traen ya sea objetos terminados o a medio terminar, a los cuales probablemente les den los retoques finales cuando llegan. Y en el caso de las navajillas prismáticas, consideramos que viajaban con sus núcleos, los cuales pues eran agotados conforme pasaban por los sitios. Y bueno, este es lo que queremos, y que eso a la vez permite acceder a diferentes rutas de comercio de una manera más sencilla. Y en la cual también creemos que podían ellos transitar de una manera más tranquila, ¿no? O sea, no había tantas restricciones, porque eso también se ve en la evidencia de los materiales que estamos encontrando. Entonces creemos que el modelo de artesanos itinerantes es el que podría explicar el abastecimiento para Acatla. Yo creo que la otra que explica un poco es la condición política, ¿no? Que hablábamos un poco antes. Se menciona mucho que para este periodo hay dos centros principales, digamos, dos potencias, que sería, a menos que tiene mucha influencia sobre el centro de México, que sería Tula y Cholula. Sabemos que en el caso del sureste de la Cuenca de México, sí hay mucha relación con Cholula, probablemente más incluso que con Tula, al menos a nivel de por ejemplo, la cerámica. Sabemos que hay cerámica azteca aún en Cholula, hay cerámica polícroma en Cholula, que es muy parecida al charco polícromo, otros elementos, incluso la deformación craneal, hay vínculo precisamente con la zona cholulteca, y las mismas fuentes mencionan que toda esta parte del sur, sobre todo
digamos, de Mixquic hacia Mecameca, hay mucha relación con Huejotzingo y con Cholula, ¿no? Pero lo que creemos es que estas comunidades sí están teniendo cierta independencia política. Probablemente estos señoríos emergentes relativamente pequeños, probablemente territorialmente no tan grandes, pero pues finalmente un mosaico, ¿no?, que se está observando en el Pusclés temprano y que después se ve diluido en el Pusclesco tardío, pues precisamente por así por una hegemonía y militar, ¿no?, primero por Azcapotzalco y después por Tenochtitlan, que diluye esta independencia. Y esto lo han trabajado otros autores, ¿no? Por ejemplo, cuando se observa, por ejemplo, la producción cerámica, es muy clara. Toda la zona de Chalco-Mecameca deja de producir el charco polícromo porque eséncialmente tienen que dedicarse a otras actividades que tienen que ver con la entrega del tributo. Eso lo menciona Mary Hodge y otros autores. Hay pérdida de independencia política y se refleja en la independencia productiva, pero también en la adquisición de bienes. Y eso creemos que también tiene que ver con esta disminución y la hegemonía de la obsidiana que está siendo controlada por la Triple Alianza. De cierta manera te obligan a acceder solamente a esos bienes y de tener otro polo, digamos, de esos mercados, ¿no? Probablemente estos comerciantes y estos sistemas de comercio, que es mucho más libre en el Postclásico temprano, como comentaba la Real Aztlán, pero seguramente un poco antes se está dando, sin problema en el 900 lo vemos, y eso tiene que ver con la aparición de cobre también por todos lados en este mismo periodo, etcétera. Tiene que ver precisamente con eso. Y no creemos que Tula haya tenido mucha importancia aquí hacia el sur. En realidad se observa, o sea, porque la cerámica mazapa en el sentido más estricto, o los tipos dominantes mazapa que aparecen en Tula, en realidad llegan solamente a una parte de la cuenca de México, ¿no? El resto tienen claramente otros sistemas de mercado, de producción y obviamente otros tipos también. Gracias. Les decía, tenemos varios saludos y ya varias preguntas en el público que nos sigue por el Facebook. Emanuel Aguilar, saludos desde Chautla, en el Estado de México. Gonzalo Cejas, saludos también. Pues, muchas felicitaciones. Buen día a todos, don Guerrero. Bueno, Gonzalo también, Gonzalo Nieto, saludos. Luis RG, gracias por estas pláticas, saludos desde Chiapas. ¿No? Bueno, Gaby Mejía, que fue nuestra conferencista hace 2 días, también les mando saludos. Vania Esparza les felicita y les dice: las esculturas portátiles, ¿en qué contexto se hallaron? Las de piedra verde que mostraron. En contexto doméstico, estaban dentro de las casas. Bueno, la mayoría de los objetos, tanto las cuentas como hachas y demás, están dentro en la unidad habitacional, no son ofrendas ni nada. Sí, sería interesante tratar de ver estilísticamente, tanto por tecnología como por rasgos faciales, proporciones, a qué, diríamos, qué estilo, qué filiación cultural pudiera ser, ¿no? Sí. O sea que, bueno, normalmente nosotros relacionamos este tipo de objetos con ofrendas y cosas por el estilo. Y en eso también Acatla, bueno, habría que ver otros sitios para poder decir, o sea, hacerlo como algo obvio. En Acatla lo que vemos es que las ofrendas principales más bien se trata de objetos cerámicos que sobre todo están dedicados para la producción y transformación de los alimentos. O algunas figurillas, que bueno, es, digamos, dentro de lo común, pero que los otros, el malacates también, pero que los otros objetos como puntas de proyectil, las hachas, las cuentas verdes, las esculturas y demás, no son parte de ofrendas, son parte de lo que quedó en las casas. Muchas gracias. Canto de Lluvia, que también ha sido a las charlas, a los chicos, seminarios que hemos tenido, nos felicitan, muchas felicidades a ambos, y pregunta: si en la actualidad los sitios localizados están en resguardo del INAH o en cuidado y preservación de las comunidades locales. Híjole, es tema difícil para ahí. No hay un resguardo. Algunos de los sitios, yo tuve la fortuna de trabajar con Raúl Ávila varios años. Bueno, buena parte de mi formación fue con él en realidad. Y conozco, por ejemplo, los sitios, cómo estaban cuando los excavamos o cuando se excavaron y cómo están ahora, y desgraciadamente podemos decir
que se han destruido en un 90 o 95%, y de los escasos sitios que se han podido preservar, tampoco están visibles. Por ejemplo, los sitios que están dentro del área natural protegida. Sucede que los que están dentro del parque ecológico, pues ya han sido cubiertos por otros servicios, etcétera, y sabemos que ahí debajo, porque hemos ido a reubicar los sitios, ahí deben estar, pero son muy pocos los que puedes observar en superficie. Muchos otros han sido nivelados o esencialmente han sido pues, absorbidos por la mancha urbana. Acatla hay una área pequeña que todavía, bueno, relativamente pequeña, que todavía se preserva y que de hecho vamos a reexcavar a final de año, eso esperamos. Pero desgraciadamente buena parte de esos sitios, pues como en el resto de la Cuenca de México, ya no existen, ¿no? Podemos decir que los únicos sitios que se han preservado un poco más dentro del sur de la Cuenca de México ya no son los de la planicie de Lacustre, son los del área serrana y los que son un poquito de más difícil acceso porque había tanta gente en la planicie de Lacustre como en las zonas serranas. Lo que pasa es que hay menos investigación, ¿no? Los recorridos del propio Parsons y demás, por ejemplo, ahorita que estamos regresando precisamente a Texcoco y acá que son las zonas que todavía se preservan, desgraciadamente son los únicos que mantienen precisamente todavía cierta visibilidad. Y no, pues no están todavía en resguardo. Lo que queremos es precisamente, estamos dentro del nuevo proyecto que tenemos ante el Consejo, es precisamente reubicar los sitios y eventualmente elaborar estrategias para su preservación e investigación. Pero desgraciadamente 9 de cada 10 se han perdido. Y bueno, y también hay varias cosas que hay que apuntar que no son tan buenas para el estudio de los asentamientos, por ejemplo, el posclásico temprano, y es que por lo general, cuando se va a excavar un sitio, en el caso de salvamento, pues muchas veces solamente nos quedamos con el nivel más superior, ¿no? El inmediato superior, que es el posclásico tardío, y creo que en algunas de las excavaciones que se han hecho, pues ha faltado un poco esta cosa de poder excavar un poco más profundo, tratar de, porque también en esta cosa de los mitos que se cuentan sobre el posclásico temprano, pues parecería que no existiesen tantos sitios en el sur de la Cuenca de México y tampoco los estamos buscando, ¿no? Entonces, creemos que esto también puede incentivar a poner en ese sentido una mayor expectativa en las excavaciones, tratar de hacer excavaciones más profundas, hacer estudios en diferentes materiales pues, que nos permitan justo identificar todas estas ocupaciones. Muchas gracias. Tenemos más preguntas y comentarios. Raúl Omar Tapia, ¿se aplica la calidad de obsidiana de Ucareo Sinapecuaro con otras regiones o el por qué se encuentra en tantos lugares según D'Anguila? Yo creo que son varias cosas. En realidad, sí requieres una calidad específica de obsidiana para hacer navajas prismáticas, aunque puedes sacar navajas prismáticas de una obsidiana un poco menor calidad, obviamente es menos eficiente, son menos largas, etcétera. Entonces siempre hay una búsqueda de cierta materia prima óptima y no todos los yacimientos lo cubren, pero también es cierto que la obsidiana de Ucareo es, primero, es de un acceso más sencillo, es decir, la obsidiana verde de Pachuca tienes que hacer necesariamente minería y a veces minería profunda para extraer los núcleos y eventualmente obtener las navajillas. Ucareo no tiene ese problema y otros sitios que son de relativamente más fácil acceso, y yo creo que esa fue una de ellas. Es decir, al caer el sistema de abastecimiento de Teotihuacán y las redes precisamente que estaban vinculadas para organizar la minería y la extracción y eventualmente la producción en Teotihuacán, pues entran otros sitios que ya las estaban produciendo. Y lo que se está observando es precisamente que en Ucareo esta obsidiana tiene la calidad suficiente y está dentro de las redes de intercambio, pues de los sitios que obviamente controlan a la caída a la pérdida de poder de Teotihuacán, ¿no? Sí, justo una de las cosas que, por ejemplo, se ve en Xochicalco es que Ucareo tiene estas características propias que le permiten ser utilizadas para navajillas prismáticas, a diferencia, por ejemplo, de los bifaciales o demás que por lo general están asociados con Otumba, y que nosotros también pues, entramos, digamos, en ese modelo, ¿no? O sea, navajillas prismáticas Ucareo, bifaciales, raspadores de Otumba. Muchas gracias. Canto de lluvia nuevamente. También quisiera saber cuánto tiempo ha llevado el proyecto de investigación y si hay alguna publicación sobre ello.
Muchas gracias por la pregunta. Bueno, originalmente este trabajo formó parte de mi tesis de licenciatura. Raúl me permitió hacer precisamente la tesis sobre los materiales de este sitio. Hace poco, Bere y yo quisimos retomar esto precisamente para... Mi idea era publicar la tesis de licenciatura, porque después me hacer otras cosas, pero ya no lo quería publicar con esas mismas condiciones. Queríamos obviamente hacer otros análisis. Empezamos a hacerlo y fue un mundo, ¿no? Porque probablemente Acatla nos haya hecho ahora replantearnos todos los análisis de distintas formas, porque además, como vieron, la riqueza del sitio es enorme, la diversidad de materiales es enorme, y fue una tarea mucho más difícil de lo que nosotros pensamos. Ahorita tenemos ya lista una publicación sobre el análisis de procedencia de obsidiana y la parte de análisis tecnológico también, pero el resto de los análisis que ya hemos avanzado, en realidad lo estamos integrando para poder publicar un volumen, pero eso yo creo que todavía va a tardar un poco. Muchas gracias. Alfred López, ¿qué importancia tiene la actividad lapidaria en la cuenca para el comercio de joyería hacia las ciudades-estado? ¿Y cuántos talleres han sido hallados en esta zona de Chalco, Amecameca y Xochimilco? Bueno, y además dice, ¿no? ¿Existe algún estilo en particular o tipo de hechura de las joyas producidas particularmente en esta zona de la cuenca y poder identificarlo en contextos de sitios distantes de la zona? Saludos desde Chalco. En realidad solo una cosa, esto es un trabajo que estamos planteando con Emiliano desde que nos agarró la pandemia y por distintas razones no la hemos hecho o concluido, porque como vieron ya empezamos haciendo precisamente la caracterización, pero hace falta precisamente definir las características de producción a nivel tecnológico y pues eso será una chamba que tengamos que hacer. Sí, nosotros hemos analizado algunas piezas, bueno, como vieron hace 2 días con Gabriela Mejía, se tienen unos análisis y salió una tecnología que no teníamos reportada en otras partes de la cuenca, pero también con Edgar Pineda hemos visto piezas de Misque, hay colecciones de, digamos, de pobladores de por ahí, entre ellos de su misma familia, y es muy interesante que no es la misma tecnología que vimos en la colección de Xochimilco que nos mostró Gabriela Mejía, entonces hay una enorme diversidad de tecnologías, podríamos decir, como estilos, variaciones locales, y faltaría todavía ver las de Bere y Guillermo, pero al menos a priori viendo algunas de las piezas que las pudimos observar, y hay una de ellas está en exposición temporal, físicamente es otro tipo de patos, de un pico muchísimo más amplio, y están usando también abrasivos, y los abrasivos en obsidiana, en general, no son comunes, si los hay, y curiosamente el otro sitio que usan abrasivos es Tula. Curiosamente, los discos calados de obsidiana les gusta usar este abrasivo, ¿no? Bueno, un abrasivo, habría que ver cuál es el que sale con el carro, ¿no? Lulu Valdés, felicidades. Alfredo López igual, saludos cordiales. Y él les pregunta, bueno, ya lo leí, no sé qué importancia tiene. David Depp, muchas felicidades, me gustó mucho la ponencia de hoy. Gonzalo Ceja también, saludos Gonzalo, enhorabuena, gran tema. Raúl Omar Tapia, el señor Pécora, nos habla de incrustaciones dentarias con este tipo de piedras. Es interesante lo que hay en la ribera del lago de Huitzeo. Pero nosotros no tenemos incrustación, tenemos mutilación dentaria, pero en un individuo solamente, es el personaje principal, pero no hay incrustación. Perfecto. Arturo Casas, ¿qué tipo de pigmentos se encontraron en los análisis? Y nuevamente, felicidades. Hasta ahorita, bueno, no hemos caracterizado bien a bien el pigmento, o solo podemos decir que es un tono medio rojo y demás. Azul maya, asociado también a esto, pero es otra de las cosas que queremos también comenzar a trabajar, porque en los materiales cerámicos que tenemos en Acatla, pues también hay una gran diversidad de tonos, ¿no? Y que también se salen del común de las vajillas o del tipo de cerámica tradicional de la cuenca de México. Sí, podemos comentar que hay algo muy preliminar que conocemos porque, bueno, estamos haciendo los análisis cerámicos y hay otro chico que está haciendo su tesis, Bogdan, y de lo que hemos visto, por ejemplo,
En el caso de la pintura negra de la cerámica es manganeso. Tenemos materiales que tienen obviamente azul maya, y ese ahorita estamos todavía desarrollando porque tiene que desarrollar un protocolo para el caso del azul maya y caracterizarlo mejor, obviamente colectando más muestras. El preliminar de lo que tenemos de los rojos, hasta ahorita solo hemos visto óxidos de hierro, ocres, pero no hemos hecho un análisis exhaustivo. No hay nada que parezca hasta el momento cinabrio, que por ejemplo sí lo hemos visto en otros sitios como en Xochicalco, es muy común, y en estas precisamente esculturas portables de piedra verde es muy común, ¿no?, que las cubran de cinabrio. Lo hemos podido caracterizar precisamente, es un trabajo que estamos haciendo ahí con nuestros colegas Julieta Starr, Claudia Alvarado, pero aquí es todavía algo muy preliminar, no hemos hecho todavía un análisis detallado. Gracias, nuevamente. Marta Beatriz Coronel, también muchas felicidades. Pato Rosa, muchas gracias y felicidades. Y comenta, los trabajos que se han realizado en conjunto con otras áreas como la química enriquecen mucho sus trabajos. Bueno, felicita. Rosalba Nieto pregunta si hay publicaciones en línea de ellos. Bueno, que ya hablaron que está en proceso de elaboración. Y nuevamente muchas felicidades, ¿no? No sé si haya algunas otras preguntas, algunos comentarios que tengamos aquí en nuestro público. Bueno, yo nada más quiero decir que justo una de la intención también de retomar todas estas colecciones que, bueno, ya fueron excavadas desde hace décadas, es justo poder meterlas en diferentes análisis que se salen un poco de los tradicionales para poder obtener mucha mayor información, ¿no? Y hasta ahora debo decir que ha sido muy bueno, y nos ha permitido ampliar por muchísimo la explicación y la discusión sobre estos contextos y las interacciones que se dan en el sur de la Cuenca de México, ¿no? Entonces, voltear a mirar piedras, materiales pétreos de diferentes lugares, hasta la cerámica con otros ojos y demás, utilizar XRF ha sido muy bueno, y sí, como decía la persona en Facebook, enriquece muchísimo, y esperamos continuar con otros sitios de otras temporalidades para poder tener una visión más de largo alcance para el sur de la Cuenca. Perfecto, muchas gracias. Para antes de concluir también, por ejemplo, de los materiales que nos mostraron, en el caso del pedernal, ¿tienen una idea de dónde podría ser? Tenemos ideas, pero de hecho es un trabajo que ahorita estamos haciendo. Ya hemos hecho los análisis, pero nos hace falta muestrear. Es igual que la obsidiana. Es decir, cuando empezamos a trabajar la obsidiana nos dimos cuenta que pues no basta con analizar y empezar a hacer agrupaciones, necesitas tener las referencias geológicas, incluso eso lleva una metodología de muestreo. Ahora hay que entender que hasta ahorita solo podemos distinguir materiales exógenos, en el caso de los sílices, y materiales locales, o como sea, probablemente locales, porque sabemos que la calcedonia está de acceso sencillo en Chichinautzin. Tenemos muestras, sobre todo que hemos recuperado de los sitios cercanos a los que hemos trabajado y excavado. Tenemos ya diversos yacimientos, sobre todo en el sur del sureste de México, de Chiapas, tenemos de Morelos, tenemos de Veracruz, tenemos algo de la parte norte, pero nos hace falta mostrar, porque sabemos que no solamente, lo más seguro que estamos asumiendo hasta ahora es que probablemente venga también del área entre Puebla y Morelos, ¿sí? Los pedernales, pero no podemos asegurarlo. Entonces tenemos que tener más muestras, sobre todo de la zona de Hidalgo, hacia el norte de la cuenca, porque sabemos que hay minerales que pueden proceder de allá. Sabemos que sí hay materiales que están viniendo de Tula, los hemos analizado químicamente, pero bueno, esto es un trabajo que seguramente nos va a llevar un poco de tiempo todavía para caracterizar mejor. Y la otra es que en este caso aquí la fluorescencia y el EDC no son suficientes. Necesitamos hacer otro tipo de análisis, por ejemplo, en el caso de los moluscos, micromoluscos que hay ahí, en realidad es un poco más complejo porque estas rocas no tienen la huella química tan idónea que tienen obviamente las rocas ígneas. Incluso lo vimos en las metamórficas, ¿no? También llegan a tener una huella química mucho más específica. Acá a veces lo que tenemos es esencialmente elementos mayores, mientras que los elementos traza
son muy bajitos, entonces eso no ayuda para determinar la procedencia específica. Entonces todavía estamos intentando desarrollar la metodología para poder tener una idea más clara, pero al menos a nivel regional seguramente podamos definirlo. Hasta ahora creemos que son hacia la zona Puebla-Morelos, pero no podemos decir mucho más. Perfecto. Con base en las imágenes que pusieron, yo sí creo que al menos una de las que tienen es de Yacimiento de Huastepec, porque sí lo tengo muestreado. Hace, cuando empezaba con esto, Felipe Bate me dije, oye, ¿dónde puedo conseguir? Me dice, vete ahí al balneario del INS, y ahí conseguimos, ¿no? Entonces, también te una anécdota, ¿no? Que estábamos llevando una bolsa de estas, como las de mercado, así fuertes para cargar las cosas, y ya estábamos llenando de tantos pedernales en la bolsa que iba con Adrián y con Norma, y me dicen, ¿por qué la sigues cargando? Es que pues, nos la pueden robar, ¿no? O sea, no los pedernales, pero sí se van a estarse robando la bolsa. Dimos la vuelta para seguir buscando más tarde. Cuando volvimos, no estaba la bolsa. Nos fuimos, de nuevo pues tuvimos que volver a agarrar otro pedernal y volvimos y nos habían dejado el montoncito, pero no la bolsa. Entonces, para que vean que... Pero que además, hasta los policías de ahí que estaban dando el rodillo se nos quedaban viendo porque decían, estos locos están agarrando piedras rojas, ¿no? Entonces, porque pues ahí abundan, pero pues para ellos pues, es basura, ¿no? Entonces, no entendían qué hacíamos con ellos, ¿no? Pero sí, yo creo por colores parece que es de ahí, la de Huastepec, ¿no? Y en el caso de las calcedonias, yo tengo muestras y es muy interesante que de muy buena calidad están en Zempoala, en Hidalgo, no confundir con Zempoala, Veracruz. Entonces, como está muy cerquita, está casi a tiro de piedra de Sierra de las Navajas, podría quizás ser una zona de obtención de estas calcedonias, porque estoy de acuerdo contigo. Está no sé si es el mito, pero el Vox Populi de que hay calcedonias en el Chichinautzin. Yo viví en el Chichinautzin 15 años, desde los fraccionamientos que dan hacia Cuernavaca, los papás nos mudamos allá hace mucho tiempo. Y pues, yo caminaba porque íbamos con, digamos, los vecinos y todo a buscar hongos, setas del bosque, también pues piñas de los pinos, ¿no? Para los arbolitos de Navidad y todo. Y caminamos distintos barrancas y zonas rocosas y todo. Yo jamás recuerdo, o sea, pasando ahí por todos lados, ¿no? Pero así tipo las quiodas, porque son las que tendrías que buscar para encontrar ahí las calcedonias con los anotistas, no recuerdo una sola, ¿no? Entonces, obviamente, pues, todo es una parte, o sea, es la de todo el municipio de Huitzilac y parte de Tepoztlán. Sería cuestión de buscar en el Tlalpan y quizás hacia Mecameca, pero hasta donde yo vi, nada, ¿no? Entonces, en cambio, en las zonas de Zempoala, bellísimas las capas así de las calcedonias y gruesas, ¿no? Que hasta yo tengo analizados pulidores de formas trapezoidales o triangulares de calcedonia de esta zona, y como dices, es amorfo, pero el color, y así que se ve lechoso, es muy, muy diagnóstico, y en el ultravioleta nos ha salido el mismo color. Entonces, es así, quizás químicamente no es tan sencillo, pero por las luminiscencias sí nos permite así un poco agrupar los materiales. Sí, yo creo que esa es otra que tenemos que recuperar, ¿no? En el caso de la arqueología, ver más allá de la obsidiana y ver más allá de la cerámica, porque si haces un buen trabajo sistemático, creo que puedes tener precisamente una mejor idea sobre de dónde están procediendo los materiales, qué tipo de materiales son de mejor calidad, etc. Y a veces pruebas sencillas te dan una idea, ¿no? Yo recuerdo que en alguna ocasión hice un recorrido ahí por la zona del Cutá, también encontramos muchísima calcedonia. De hecho, prácticamente tenían talleres de calcedonia ahí por la zona de Zapotitlán, Salinas. Entonces es importante empezar a ver, porque muchos de esos materiales, si fueron utilizados desde época prehispánica, uno suele encontrarse hasta talleres o áreas de explotación, etcétera. Las minas, uno va a Utumba y todos los hoyos que hay ahí son básicamente de época prehispánica, porque pues prácticamente se acabaron el yacimiento. Fue por eso que después tuvieron que empezar a buscar otras cosas, porque ahora la obsidiana no viene de Utumba. O sea, un artesano se va a otro yacimiento donde sabe que es mucho más fácil encontrar precisamente más grandes, bloques más idóneos para trabajar.
pero lo mismo se ve con la serpentina y con muchos otros minerales y roca que hay que empezar a retomar, ¿no? Yo creo que es muy importante. Muchas gracias, Guillermo, Berenice. Y pues bueno, con esto ya no tenemos más preguntas por parte de nuestro público que nos sigue por Facebook. Pues les agradecemos por esta magnífica presentación, por mostrarnos pues, estas maravillas de contextos y materiales que les han salido. Y esperamos a nuestro público el próximo martes, es la penúltima de las charlas que acompañan a esta exposición temporal, donde Reina Solís nos va a mostrar algunos de estos estudios que se han hecho en materia de lapidarios. Muchas gracias y nos vemos el próximo martes. Hasta luego. Gracias.